Muchas gracias, Julia. A 13:10, 1:10 de este martes, en el que tenemos que hablar de Crónica Negra. Tenemos que recordar, hoy se cumplen, fíjese, 12 años ya de uno de los juicios más mediáticos que se recuerda no solamente en Toledo, sino en todo el país. El juicio por el crimen, el asesinato de la joven de 13 años entonces, Cristina Martín. Un crimen de menores, ya que la acusada también era menor de edad. Y tenemos la suerte de tener hoy con nosotros al fiscal instructor entonces del caso, Antonio Huélamo. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, bien. Y por supuesto a nuestro compañero periodista de ABC, Manuel Moreno, que siguió de cerca este caso que conmocionó a toda la sociedad. En efecto, fue un caso durísimo. Además, me acuerdo sobre todo el día del juicio, que al final no se celebró porque hubo conformidad. Y claro, escuchar allí a los padres decir que, bueno, que no se podía hacer más porque la ley permitía lo que permitía, cuando para ellos, si hubiera sido cadena perpetua, hubiera estado mejor. La ley de menores entonces de hace 12 años, que sigue siendo exactamente igual hoy, a 13 de diciembre de 2022. Pero vamos a situarnos en qué sucedió hace exactamente 12 años. María Romojano. Sí, Alfonso, hoy se cumplen 12 años por el juicio del asesinato de Cristina Martín, un hecho que conmocionó a la opinión pública. Cristina Martín era una niña de 13 años de Seseña que fue asesinada en el año 2010 por una compañera de clase. La causa pudo ser un crimen pasional. Ambas quedaron el 30 de marzo de 2010 para discutir y la víctima recibió varios golpes en la cabeza y un corte en la muñeca que provocó que se desangrara y además tuviera una agonía de varios días hasta que falleció. La acusada reconoció los hechos y fue condenada a 5 años de internamiento y 3 años de libertad vigilada. La otra acusada, una amiga de esta, fue condenada por encubrimiento. Muchas gracias, María Romojaro. Antes de comenzar, sí que les queríamos advertir que es verdad que se trata de un asunto, un crimen entre menores. Han pasado 12 años. Habitualmente en nuestra Crónica Negra, si hay menores de por medio, no nos gusta hablar y, por supuesto, no vamos a tocar ni a detallar cosas que sucedieron a lo largo de la instrucción y lo que pasó exactamente entonces. Sí lo queremos hacer porque, como les he dicho, tenemos la gran suerte de contar con el fiscal que instruyó entonces el caso y que además tiene todos los detalles de qué sucedió. Antonio Huélamo, bueno, sucedió todo un 30 de abril de 2010, si no me equivoco, en un principio, porque no quedó absolutamente claro, por algo que tenían entre Cristina, la fallecida, y su compañera de instituto. Sí, ocurrió un 30 de marzo, del 2010, sí, era la semana de Semana Santa. Y la desaparición de la menor, que es cuando se ejecuta la acción que finalmente termina con su vida, ocurre el 30 de marzo de ese año 2010, que es martes de Semana Santa, y el descubrimiento del cuerpo se realiza por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo el día 3 de abril, que es el sábado de esa misma Semana Santa, es decir, unos 5 días después del ataque que había padecido a la víctima. Respecto a la que no voy a dar ningún dato, ni de la presunta no, ni de la autora, y hay una sentencia firme, que quedó firme, como bien decís, porque no se celebró el juicio. La sentencia por acuerdo. El juicio siempre se celebra, lo que pasa es que si se cierra por una conformidad prestan libremente, tanto en este caso las menores acusadas como sus letrados, y evidentemente también está de acuerdo la acusación particular, porque recordemos que había una acusación particular de la familia de la víctima que también mostró su conformidad. Si la acusación particular no hubiese aceptado la conformidad que se le ofrecía, habría que haber celebrado el juicio. Claro. De hecho, el juicio se celebró en lo relativo a la responsabilidad civil. Es decir, se entró a debatir la indemnización que debía imponerse a la autora. Es que estoy hablando como cuando ocurrió, retrotrayéndome como presunta autora, a la autora de los hechos. Claro, y es que ahora me imagino que usted lo tiene tan fresco como si hubiera sucedido ayer, ya han pasado 12 años. Luego entraremos en profundidad en el juicio, entraremos en profundidad en las penas, en esa ley de menores, porque además tiene escalas esa ley de menores. Medidas. Hábleme de medidas siempre, usted de menores. Usted corríjame todo lo que quiera, porque parece usted, efectivamente, es en este caso el que más sabe sobre esto, y nosotros nos equivocamos sobre estos términos muchísimas veces. Pero es verdad que hay unas medidas hasta 14 años y luego hay otra que va de 16 a 18 años. Sí, está la franja de 14-15, no sé si le voy interrumpiendo.
la franja de 14-15 años de edad y la franja de 16-17, que tienen distintas duraciones. Perfecto. Bueno, me imagino que estarán viendo, aquí tienen las imágenes, entonces, este 30 de marzo de 2010 desaparece Cristina y inmediatamente en Seseña se organiza una búsqueda. Sí, claro, los padres denuncian porque el comportamiento, la desaparición de la muchacha no es normal, presentan una denuncia con las características físicas, que se había marchado de casa sin teléfono móvil, sin documentación, y se comienza el rastreo hasta que llega el fatídico día 3 de abril, que el cadáver es encontrado en una yesería a unos 3 metros y medio de profundidad, una zona además muy estrecha. De hecho, los agentes que bajan a por el cuerpo el cadáver de la muchacha tienen muchos problemas para moverse porque es una zona, bueno, una zona inhóspita, realmente, que es donde, además, pero era conocida la zona porque allí se reunían los chavales jóvenes. Cristina y otra compañera de ese instituto se citaron en este punto para pelearse. ¿Por qué motivo? A ver, se dijo en su momento que el motivo podría ser, bueno, lo hemos dicho, bueno, crimen pasional, un chaval de por medio. Realmente también ¿cómo te iba a decir? El comportamiento de ambas era un poquito altivo, entonces, bueno, pues es esto. Yo te reto a ti, perfecto, acepto el reto, y allí se cita. En una zona que además el padre de la fallecida en ese lugar había estado, en esa zona había estado buscándola, pero claro, nadie se podía imaginar que estaba en el foso donde estaba metida la pobre muchacha. Fiscal, yo después de, me imagino que interrogar a un montón de gente relacionada con este caso, ¿la autora de este crimen tenía claro que iba a asesinar a Cristina ese día? No quedaron, tal y como ha dicho Manuel, no quedaron en el lugar donde se produjo el acometimiento final que acabó con la vida de la víctima. Quedaron en la plaza del ayuntamiento, en los bancos de la plaza del ayuntamiento de Seseña, tras una llamada de la autora a la víctima. La llama por teléfono y le dice que quiere hablar con ella y que quedan en los bancos de la plaza del ayuntamiento. Bajan por unas calles que se llaman la calle Ancha y la calle Torrejón hacia la zona que le llaman la Veguilla, que, como bien ha dicho Manuel, es una zona muy característica. Han pasado 12 años, no sé si ahí ha lo habido estamos viendo ahora, alguna modificación, pero está llena de agujeros que son una especie de oquedades, cuevas interiores provocadas como consecuencia del derrumbamiento. Al parecer que había una fábrica de yesos o algo parecido, y sí lleva razón Manuel, allí la gente, parece que la gente joven quedaba. Yo cuando entré, porque yo estuve en el lugar de los hechos al menos en un par de ocasiones que recuerde, quizá más, no sé, yo digo, no tienen miedo de que se les caiga encima el techo, porque está abandonado, estaba aquello completamente en rústico. Además había agua, había llovido, estaba húmedo, en fin, a mí me resultó extraño. Pero no quedaron en la Veguilla, en el lugar, en la oquedad donde ocurre el acometimiento mortal. Quedaron en la plaza del ayuntamiento. De allí fueron andando por la calle Ancha y la calle Torrejón, a la que llegan allí al paraje ese que se llama la Veguilla, que es el paraje de la antigua zona de la fábrica de yesos, que está completamente horadada, con galerías, etcétera. Luego les contaré una cosa importante. A mí me ha estremecido mucho este caso. Entonces quizá igual no le he dado toda la importancia que le estoy dando hoy, porque hoy sí que tengo un hijo con esa edad. Hoy me estaba acordando yo de mi hijo toda la mañana, porque tiene exactamente 13 años. Y de verdad que hay una pregunta que yo he tenido toda la mañana, fiscal, en la cabeza, es ¿qué les lleva a dos niños de esta edad a citarse en un punto, a pegarse, y que una de esas personas termine en muerte? Yo no sé si durante la instrucción o durante el juicio, el acuerdo, se llegó a saber en algún momento por qué llegaron a ese punto. Manuel ha hecho ha manejado una hipótesis acerca de si discutieron por algún chico o algo parecido. A mí, como eso no me quedó claro, ni lo incluí en el escrito de alegaciones. El escrito en menores, en vez de acusación, se llama de alegaciones. Y el juicio se llama audiencia con minúsculas. Igual que medidas en vez de penas. Son términos jurídicos que insisto mucho cuando doy clase. Aquí no estoy para dar clase a ningún alumno. Pero está muy bien, porque así los demás aprendemos cada día un poco más. Cuando me hablan penas, no, son medidas. Medidas, correcto. La hipótesis que manejó la Fiscalía y que finalmente se plasma en la sentencia
es que una vez dentro de la oquedad, de esa cueva, como le quieran llamar, es cuando la autora del hecho reprocha a la víctima, perdón, reprocha a la víctima determinados comportamientos o cosas que va diciendo de ella por ahí. Saben eso de los reproches que tienen la gente joven, de lo que vas diciendo de mí por el instituto, que tal. Y al parecer, pues la víctima le contesta, le responde, discrepando de ella, y es cuando se produce un acometimiento súbito y repentino que nos lleva a calificar como asesinato, al considerar que es un ataque alevoso, porque la víctima en ningún caso puede esperarse que lo que es una disputa verbal entre dos chicas de una edad muy parecida, creo que tenían 14 y 13 respectivamente, pues no se puede esperar un ataque de esa contundencia, de esa envergadura, obviamente. La asesina no confiesa rápidamente. De hecho, sufre hasta 3 interrogatorios, los 2 primeros lo niega y al final confiesa. Sí, hay agentes de la Guardia Civil que se reúnen con ella y logran que confiese. Ella, en todo momento, y seguramente que el fiscal lo puede corroborar, se mostró una persona muy fría. Mucho. Eso les llamó muchísimo la atención, y que no tuviera tampoco arrepentimiento. Se juntaba, claro, una declaración fría con el hecho de no tener arrepentimiento. Y una cosa que llama la atención durante todo ese procedimiento, hasta que ella es detenida y luego se realiza su detención y registro, es el libro que se encuentra en su casa. Libro y anotaciones que se encuentra en su casa. ¿Qué libro era, fiscal? Sabía que me iba a sacar Manuel el asunto del libro. ¿Qué libro era? Es un detalle muy importante. Que lo diga Manuel. Bueno, ese libro que estamos viendo las imágenes. Que se lo sabe de memoria. El libro era Lobos, ¿sí?, de un autor italiano que después además fue renombrado, reeditado como El Susurrador, y ahí se habla de... Déjeme que diga que este libro se encuentra en el domicilio de la asesina. Sí, en efecto. Tiene partes subrayadas, también tiene un cuaderno en el que hay pues algunas anotaciones, algunos dibujos macabros, pero sobre todo ese libro, Lobos, después reeditado como El Susurrador, trata de asesinos en serie, y no se sabe si pudo tener alguna influencia o no. El caso es que hubo agentes que se compraron el libro para leerlo. El libro a la postre tuvo que ver algo luego con la instrucción. Yo le comentaba a Manuel, a quien conozco por cubrir la información judicial de Toledo, que bueno, el libro lo menciona la autora. Incluso yo creo que lo menciona algún testigo de que había mencionado este libro como que era uno de sus preferidos y que le entretenía mucho su lectura. Algún pasaje del libro se asemeja mucho a lo que ocurrió dentro de la cueva. Voy a dejarlo ahí. Correcto, no hace falta entrar en detalles. Voy a dejarlo ahí. Lo que está claro es que esta persona fue juzgada. Bueno, juzgada, se llegó a un acuerdo. Fue juzgada, sí. Fue juzgada. Se le, voy a decir, condenó. Se le condenó a 5 años de internamiento, seguidos de 3 años de libertad vigilada. Y luego se condenó también a una encubridora. ¿Por qué? Se condenó a otra chica como autora de un delito de encubrimiento porque el mismo día de los hechos, por la tarde, esta chica fue a la casa de la autora le contó lo que había hecho, la chica dijo que no se lo creía y fueron al lugar donde estaba el cuerpo de la víctima y le dijo que se asomara. Allí vio unos pantalones de un color característico que era con los que se había denunciado que había desaparecido, y le dijo eso que ves ahí, ese cuerpo que ves ahí es el del nombre de la víctima, es el del nombre de la víctima. Y no le delató. No la delató, no solo no la delató, sino que al día siguiente hicieron una mudanza de la casa de la autora a otra vivienda y fue a ayudarle a hacer la mudanza, y luego, como bien saben y ya ha puesto de manifiesto el periodista Manuel, que es responsable de ABC, hubo búsquedas de las fuerzas y cuerpos de seguridad, hubo organizaciones debatidas por parte de personas de la localidad, del pueblo, y hubo una intensa búsqueda del cuerpo. Y no dijo absolutamente nada, conociendo que estaba allí, teniendo la certeza de que estaba allí. Y la Guardia Civil lo encuentra al final porque
Hay agentes que logran que ella cante y que diga dónde Correcto, se encuentra. la asesina, luego confesa, efectivamente confesó, y luego fue condenado a 5 años de internamiento en un centro de menores y a 3 años de libertad vigilada. Esto es lo que decía el padre de la víctima, nada más conocerse este dato. Realmente esperábamos y se han cumplido las penas máximas por las cuales estábamos aquí para hacer. Te reitero, según está la ley, satisfecho. ¿No contento? No, por supuesto, porque siempre sabéis lo que hay. Tenía que ser cadena perpetua. Han pasado 12 años, pero permítanos que les mandemos todavía un abrazo muy fuerte a Francisco, a su mujer Pilar y a toda la familia de Cristina entonces. Un abrazo enorme. 5 años de internamiento en un centro de menores, 3 años de libertad vigilada. Esto va a la franja de hasta 14 años. Luego hay otra que es diferente, de 16. Creo recordar además que había cumplido los 14 años muy recientemente, a la fecha en la que perpetró el hecho delictivo. Hasta los 14 y de 16 a 18, ¿cuánto hubiera sido la pena? Entre 14 y 15 los topes máximos son 5 años de internamiento y 3 años de libertad vigilada, que es lo que se impuso en la sentencia, lo máximo que se podía imponer conforme a la ley. Cuando tienen 16 y 17 años, el internamiento puede subir hasta 8 años y la libertad vigilada hasta 5 años. Y luego la ley establece una regla, que es cuando se comete un delito de los que señala la ley, 5/00 de 12 de enero de responsabilidad penal del menor, cuando se comete 2 o más delitos y alguno de ellos es de los que menciona la ley expresamente, en los que evidentemente está el homicidio y el asesinato, o el delito tiene asignada una pena igual o superior a 15 años en el Código Penal, en ese caso el internamiento para la franja de 14-15 años puede llegar hasta 6 años y para la franja de 16 a 17 puede llegar hasta los 10 años, siendo los 10 años el límite máximo de internamiento que se puede imponer conforme a la ley del menor. ¿Y esa ley de entonces, 2010, es la misma que tenemos hoy en día? Sí, evidentemente eso no ha sido reformado ni modificado. Esos son los tiempos de duración de las medidas de internamiento actualmente también. 5 años en un centro de menores, 3 años en libertad vigilada. Entiendo que la autora del crimen está en libertad ahora mismo. Entiendo yo también así, ¿no? Esas medidas están ejecutadas, tanto la de la autora y la encubridora, y evidentemente pues están ejecutadas, y cuando se cumplen las penas en el caso de mayores de edad y las medidas en el caso de menores, pues hay que poner en libertad a las personas. Si son privativas, hay que ponerlas en libertad. A ver, fiscal, yo no le quiero poner ningún compromiso, pero es verdad que en los tiempos que vivimos, fíjese, últimamente además hablamos de un montón de reyertas entre jóvenes, menores, con asesinatos, con machetes, hace poco en Fuenlabrada, etcétera, etcétera. Yo tengo la sensación de que pienso, no es que pregunte, sino a una frase al aire. Sí. Quizá habría que reformar, no lo sé, cambiar un poco la ley en ese sentido. Mire, la visión que tenía yo, que he dedicado la mayor parte de mi vida profesional a ser fiscal de menores, destacando, que lo quería destacar, que la instrucción de los procedimientos penales por cualquier clase de delitos cuando son perpetrados por menores de edad la tiene asignada el Ministerio Fiscal, que se habla mucho de asignarle también la instrucción en los procesos en los que los delitos los perpetran mayores de edad. En menores esto lleva funcionando desde el año 92 y consolidado con la ley de 5/00 del año 2000. Y bueno, el planteamiento es la finalidad socioeducativa, la finalidad de reeducación social que tienen que tener las medidas. Yo siempre, eso es una cosa mía, es una representación mía. Si en mayores de edad, por ejemplo, la pena de prisión tiene que tener una finalidad retributiva es de castigo. Sí. No quiero, yo cito un porcentaje del 60 o el 70% y el resto de rehabilitación social. En menores hay que invertir los porcentajes y el 60 al 70% tiene que ser destinado a la reeducación social del menor, a que el menor pueda regresar e insertarse nuevamente en la sociedad y hacer una vida normalizada, y el resto, evidentemente, a castigarle porque ha perpetrado una conducta delictiva y, en este caso, de la máxima gravedad, cual es privar de la vida a una persona. Y ya por... ahora te doy la palabra, ya por quedarnos un poco más tranquilos. ¿Usted cree que se consigue la reinserción en estos casos? Pues mire, el seguimiento que se hace por parte del juzgado de menores en las ejecuciones de las medidas, en coordinación con la Fiscalía, con los informes de los equipos técnicos, de los equipos socioeducativos y técnicos de los centros de reforma, que es como se llaman, de internamiento, es muy exhaustiva
Y la respuesta es muy sencilla. En unos casos se logra y en otros, desgraciadamente, no. Yo cuando le añado, cuando veo de los menores que tratábamos mucho y tratábamos de que se resocializaran, se reeducaran, cuando les veo que perpetran delitos siendo mayores de edad, pues mire usted, lo que siento es una gran sensación de fracaso mío, del trabajo que hicimos el magistrado de menores, que sigue siendo el mismo, ahora juez decano de Toledo, mis compañeros fiscales de menores, yo y cierto fracaso de la ley. ¿Algún menor que se haya corregido ha ido a darle las gracias? Sí, claro, la mayoría de los menores a los que se les han sometido a medidas y han recibido tratamientos los adecuados a las circunstancias necesarias en los centros de reforma. Luego está el periodo importante de libertad vigilada, que parece que no le damos importancia, solo es encerrar al menor en un centro, no. El periodo de libertad vigilada es para controlar al menor estando en libertad y que, evidentemente, comprendan más aún todavía las consecuencias negativas de su conducta. Fiscal Antonio Gualamo, ha quedado perfectamente claro. Le agradecemos muchísimo que hoy, cuando se cumplen 12 años de ese juicio tan mediático... Exactamente 12 años hoy del juicio. Le he interrumpido... Justo, 12 años justo hoy. 12 años hoy, sí. Ayer repasando el caso, el día 13 de diciembre del 2010 se celebró la audiencia de menores. Estamos a 13 de diciembre. Nos ha aportado muchísimos datos, nos ha dado mucha luz, nos ha invitado también a reflexionar en nuestras penas de menores. ¿Ha vuelto a decir pena? Medidas, que salgamos aquí por lo menos. Muchas gracias, fiscal. Manuel Moreno, muchísimas gracias. Ha sido un placer y nos vemos el próximo día en la Crónica Negra. Y nosotros ahora pues seguimos en Estando Contigo. Muchas gracias a los dos y nos vamos a meter ya de lleno a la 1:32 en nuestra Crónica Social, que ya